Hola, buenas noches. Mi nombre es Víctor y yo les hablaré de un libro que me gustó mucho. El libro se llama Érase una vez México, capítulo uno. El libro está conformado por un total de 248 páginas y dividido por 12 capítulos. El libro fue publicado en el año 2009 por el escritor y la escritora Alejandro Rosas y Sandra Molina. Bueno, ahora les diré las biografías de los autores que participaron en este libro. La primera es de Sandra Molina. Ella es originaria de la Ciudad de México, no encontré su fecha de nacimiento, pero encontré que escribió varios libros y fueron 101 villanos en la historia de México, publicado en el año 2008. También el libro de Charlas de Café con Ignacio Allende, publicado en el año 2009. También publicó, bueno, completó la trilogía de Eras una vez México. El segundo personaje es Alejandro Rosas. Encontré más información de él. Él es originario de la Ciudad de México igual. Nació en el año 1969. Es historiador de México y investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mm, es docente. Ha participado en importantes revistas y también ha participado en programas institucionales. Bueno, después de haberles dado las biografías de los autores, les diré el contexto interno. La historia se desarrolló en el año de 1325 en México Tenochtitlán, donde actualmente es la Ciudad de México. Eh, los protagonistas de esta historia son los aztecas, o también conocidos como los aztecas, oh, perdón, como los mexicas. Eh, el contexto interno es por qué se escribió este libro. Fue para dar a descubrir de cómo es el ser mexicano, cómo somos, por qué lo somos, lo que somos y hacia dónde vamos. Y tratan de la época prehispánica y el virreinato, y son de las pocas cosas que se tiene menor conocimiento en la actualidad. Un, un ejemplo claro que ponen los autores son que los 300 años que nos gobernaron los españoles sucedieron cosas similares que se viven hoy en la actualidad, que son ambulantaje y epidemias. Bueno, ahora sí ya empieza lo bueno. A continuación les diré los personajes primarios y secundarios de esta historia. Los primarios son Quetzalcoatl. Él, él era un dios de las culturas prehispánicas. Se le llegó a considerar el principal dios del panteón prehispánico. Él simbolizaba luz, conocimiento, sabiduría y nada más. El segundo personaje es Aguizol. Fue el noveno Tlatoani y su nombre tenía el significado de perro de agua. Se lo conocía por su valentía en las guerras y también por ser un gran líder. Fue un gran comerciante. El tercer personaje y último es Moctezuma II. Fue el noveno Tlatoani y su nombre tenía el significado de señor joven. Y él era muy respetado. Él era sacerdote y fue asesinado por Hernán Cortés. Los personajes secundarios. Hernán Cortés. Cortés, conquistador y derrotador de la ciudad de Tenochtitlán, era un hombre de baja estatura y muy codicioso, originario de España. La Malinche. Muchos han de conocer a este personaje, a esta mujer. Él era una esclava conocida por los aztecas como el nombre de Simar y bautizada por los españoles como Doña Mariana. Se casó con Cortés. Se le conoció, se le conoció como la Malinche por haber traicionado a su país, eh, revelarle secretos a Cortés, igual, igual de su país o de Tenochtitlán.
igual reveló de los ella igual reveló los secretos de varias batallas. Eh, el siguiente personaje es Tláhuac X Tlatoani y su nombre significaba excremento seco. Él era el hermano de Moctezuma II. Él era un gran guerrero, pero duró poco tiempo como rey y duró 14 días. Él murió a causa de una epidemia de viruela que trajeron los españoles. El siguiente Tlatoani, no, perdón, el siguiente personaje es Cuauhtémoc. Fue el último Tlatoani y su nombre significaba águila que cae. Lo capturaron después de la caída de Tenochtitlán y fue torturado y asesinado cruelmente. Le quemaron la planta de los pies y fue decapitado. Pedro Alvarado, conquistador de Tenochtitlán, llamado por los indios Tonaltiuh, tenía una gran estatura y cabello pelirrojo. Él era muy cruel y responsable por la matanza del templo mayor, perdón. En 1520 estuvo a cargo de Centroamérica después de la caída de Tenochtitlán. Bueno, y por último, para los que no saben lo que es Tlatoani, es así como se le llamaban a los reyes en la época prehispánica. Yo a continuación les daré la reseña sobre el libro. La historia de México comienza desde que el hombre cruzó el estrecho de Bering y al llegar al continente americano siendo como Homo sapiens y pasó mucho tiempo, se convirtieron en sedentarios. Se multiplicaron y crearon civilizaciones y desde ese tiempo vieron que no todos eran iguales. Se creó la jerarquización, luego nació una civilización muy conocida en la actualidad, que fue la azteca. Ellos fundaron su imperio a base de una señal donde debería estar una nopalera y encima un águila devorando a una serpiente. Ahí deberían de construir su imperio. Y esa búsqueda les llevó alrededor de 2 siglos. En el año 1325 fue cuando lo encontraron encima de una islote. En ese mismo año fue cuando se construyó la gran ciudad de Tenochtitlán, donde gobiernan los aztecas. Ese imperio gobernaron 12 tlatoanis o reyes, y de esos solamente 4 son muy conocidos, porque hicieron algo que cambió el imperio. Y los nombres de esos son Moctezuma II, Cuauhtémoc, Cuitláhuac y Ahuizotl. Luego menciona que cuando gobernaba Moctezuma II fue cuando llegó Cortés en 1519 al puerto de Veracruz. Le avisaron a Moctezuma y de inmediato mandó a que le dieran oro y plata para que se fuera por donde regresó. Pero fue, fue donde entonces Cortés, al ver sus riquezas que había, decidió quedarse. Y el transcurso de su caminata a la Gran Tenochtitlán hizo alianzas con otras civilizaciones, que fueron las tlaxcaltecas. Y fue cuando comenzó el principio del fin del imperio azteca. Luego Cortés se ganó la confianza de Moctezuma, Moctezuma le entregó 20 esclavas a Cortés, y una de ellas fue conocida como la Malinches, porque traicionó a su pueblo. Los españoles la bautizaron como Doña Mariana, y se hizo esposa de Cortés. Cortés asesinó a Moctezuma II fue cuando comenzó el fin del imperio azteca. Un dato curioso que dice que cuando llegó Cortés a Veracruz solamente llegó con 600 hombres. Los aztecas sí los pudieron haber vencido, pero con las alianzas que tuvieron los españoles con otras civilizaciones ya no pudieron. La Gran Tenochtitlán cayó por completo en el año 1523 y Cortés mandó a derribar edificios aztecas para comenzar a construir la ciudad conocida como la Nueva España. Cortés cambió muchas cosas y una de ellas fue la religión. Por último, cuando nació el virreinato. Bueno, yo les diré lo que me parece bueno, malo y extraño del libro. Lo bueno que me parece es que explica de cómo fue toda la creación del Imperio Azteca, sus grandes riquezas que tenía y que eran unos grandes guerreros. Explica cada una de las etapas de la conquista. Ellos al ver que ya estaban en las últimas, siguieron luchando, lo que me parece malo.
que los españoles trajeron muchas enfermedades que los aztecas no conocían y eran muy sucios, y eso les dio muchas ventajas a los españoles al conquistar Tenochtitlán, y que también hubo traidores que llegaron a someter para que creyeran en la misma religión que los españoles. Lo que me parece extraño, que los españoles al ver que los aztecas hacían sacrificios a dioses, se horrorizaron y los catalogaron como gente salvaje, pero en realidad eran ellos porque eran mucho peores al ejecutar a alguna persona. Y te preguntas, ¿quién eran los salvajes? ¿Ellos o nosotros? También decía que cuando un guerrero perdía, lo sacrificaban y lo desmembraban, y esas partes del cuerpo los echaban al pozole. Y los españoles también, al llegar a México Tenochtitlán, llegaron a ver eso, y cuando llegaron también ellos, perdón, trajeron puercos, y en vez de ponerle carne humana al pozole, le ponían carne de cerdo. Según dice ahí mismo el libro, que la carne de cerdo y la carne humana tienen el mismo sabor. El narrador que aplica en este libro es el narrador omnisciente, y este tipo de narrador aplica porque él nada más narra y no participa en la historia, y está en tercera persona. La técnica literal que se utiliza es la técnica ab ovo, porque tiene un inicio, un desarrollo y un final. Tipo de lenguaje usado en la narración culto. Bueno, yo recomiendo mucho este libro. Le pongo una calificación de 10. Lo recomiendo porque es un libro que te explica toda la historia de México, como desde tiempos remotos. Al momento que vas leyendo este libro, te imaginas como si estuvieras adentro de esa época o en ese momento. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado el video y denle like y comenten.